Rafael, bienvenido a Nueva Esparta. Quisiera la primera pregunta. ¿Qué pasó con esa cantidad de encuestas que dijeron que iban a barrer, pero barrer la oposición con la mayoría de las elecciones por inflación, por esto, por gasolina, por la cantidad de situaciones que se está viviendo en el país y los resultados reflejaron otra cosa? Adelante. Bienvenido, Rafael Simón Jiménez. ¿Cómo te va? Mucho gusto, da mucho gusto a todos ustedes. Bueno, lo primero que hay que hacer, yo comparto plenamente la posición que anoche asumiera la Mesa de la Unidad Democrática por intermedio de Eduardo Blay, su jefe de comando de campaña. En el sentido de que, en primer lugar, hay que buscar darle veracidad a estos resultados, porque la verdad es que los resultados van a contravía de todo lo que eran las previsiones. Cuesta muchísimo. Yo estoy absolutamente seguro que la mayoría de los venezolanos, incluyendo los chavistas, están desconcertados con estos resultados electorales. Cuesta mucho pensar que un país que está sometido a un martirio, porque el martirio no es artificial. Yo no creo que haya una sola persona en Venezuela que sea capaz de decir que estamos viviendo bien. No creo que haya una sola persona capaz de decir que está comiendo bien, que tiene las medicinas, que tiene los servicios, que tiene seguridad. En Venezuela estamos viviendo un caos. Esa es la realidad que nos da en la cara. Pues sobre eso yo creo que no hay ni siquiera polémica. Entonces cuesta mucho pensar que un país que vive ese martirologio sea un país que vote mayoritariamente los términos de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral a favor de quienes han sido los propiciadores del desastre. Eso cuesta mucho creerlo, ¿no? De manera que lo primero que hay que hacer responsablemente, porque no se trata tampoco de asumir la vieja conducta de desconocer los resultados. Nadie está diciendo que vamos a desconocer los resultados. Lo que se está diciendo es que hay que verificar los resultados con un instrumento que es fundamental para esto, que son las actas que cada uno de los partidos pues tiene del resultado electoral. Si el resultado electoral resulta fidedigno, es decir, si de todas las evidencias empíricas, incluyendo por supuesto todas las actas electorales, se llega a la conclusión de que ese es el resultado, entonces habrá que entrar a la consideración del hecho. Hay otra situación que es bueno ponerla de manifiesto y que por cierto está oculta detrás de las cifras, es el tema de en cuánto fue la incidencia de la negativa del Consejo Nacional Electoral a cumplir su propia ley, su ley orgánica de procedimientos electorales, en autorizar la sustitución de los candidatos y por supuesto la sustitución también de los instrumentos de votación. Es decir, cuál fue el porcentaje que una medida de esas tuvo como incidencia en los resultados y cuál fue también la incidencia que elementos de última hora, como los cambios producidos en los centros de votación, nucleaciones, mudanza de centros, pudieron tener en los resultados electorales. Entonces, yo creo que es como muy prematuro entrarle a un análisis de unos resultados que están en entredicho, y te repito, yo particularmente soy un defensor a ultranza de la vía electoral, de la vía cívica y de la vía democrática, porque creo que los demócratas no tenemos además otro camino, no tenemos otro instrumento, no tenemos otra posibilidad. Pero sí eso no creo pudiera, que unos resultados como este, que echaron por tierra todas las encuestas y todos los de opinión, pues hay primero que verificarlo y después entrarle al análisis, ¿no? Bueno, pero fíjese una cosa, eso no afectaría también, porque en las gobernaciones que decían las encuestadoras que iban a ganar Miranda y otras, que la barrida iba a ser grande, ¿esta posición no afectaría también el análisis de los resultados de las gobernaciones que ganó la oposición? Porque entonces los gobernadores que ganaron en oposición, estas 6 gobernaciones, claro, que van a decir, cónchale, bueno, claro, le ganamos, van a decir, le ganamos a la inflación, le ganamos a esto, le ganamos al otro. Como lo planteó con mucha lucidez Gerardo Blair, nosotros lo que estamos planteando es que se haga una revisión de todo el proceso, incluyendo aquellas gobernaciones que ganamos. Sería una posición maniquea de doble rasero, de doble moral, si nosotros decimos, revisemos las gobernaciones donde ganaron los chavistas y las nuestras están bien. No, lo que se planteó es revisarlo todo. Y yo creo que para darle confianza, para darle credibilidad, porque es muy difícil, mira, son unos resultados muy difíciles de digerir para los venezolanos y más difícil de digerir para la comunidad internacional. Porque hoy en día, en el mundo global y sobre todo en el mundo acompañado de un proceso científico tecnológico muy avanzado,
es imposible que se puedan producir unos resultados que vayan a contravía de lo que digan todas las encuestas, sondeo de opinión, ex-symbol, encuestas a puerta de urna. Es muy difícil que un resultado de esa naturaleza se pueda producir, porque hoy en día, repito, la tecnología electoral y sobre todo la tecnología del marketing y de lo que tiene que ver con la recaudación o con recoger la opinión pública, pues es que un resultado de esta naturaleza, que todas las encuestas anunciaban que iban hacia una victoria de la oposición, sobre todo en estados emblemáticos. Hay 3 estados que son realmente emblemáticos, que son Carabobo, Miranda y Lara, donde ninguna encuesta, yo creo que ni las encuestas del PSV asomaban la menor posibilidad de que ese partido pudiera ganar las elecciones. Entonces, repito, no es un problema de pataleo, no es un problema de impugnación, no es un problema de simplemente buscar el desahogo diciendo que no creemos en las elecciones. No, es un problema, además, que está previsto en la propia ley electoral, que es pedir una revisión de todos los resultados electorales y, te repito, sobre todo medir las incidencias que esos 2 actos grotescos, descarados de ventajismo político, que fue el de no autorizar los cambios en los candidatos a las gobernaciones y el de las nucleaciones y los cambios de la votación última, y han podido tener el resultado electoral. Ahora, también hay otra parte, ¿no?, que yo la quería tocar, que es el tema de la parte internacional, porque está el tema del Tribunal Supremo por allá, juramentado, uno paralelo, está la fiscal Luis Ortega Díaz, que la reconocen en algunos países, y aquí está el fiscal Tarek William Saab, y ahora se producen estas elecciones, más allá de las posiciones que hay con el tema de actas y cualquier cosa, cuando se ve el mapa político del país, el mapa político favorece al gobierno. Entonces, ¿cómo queda el gobierno ante la comunidad internacional con unos resultados y con unas elecciones que pidió incansablemente el sector opositor del país? Con estos resultados, Rafael Simón. Mira, la comunidad internacional, es decir, los países y los grupos de países, cuando digo grupos de países digo organismos internacionales como la OEA, como la Organización de las Naciones Unidas, como Mercosur, como todos los distintos organismos, tienen sus propios mecanismos de verificación y de toma de decisiones. Yo por ejemplo no estoy de acuerdo con el unilateralismo con lo que Estados Unidos puede asumir determinadas sanciones, pero ese es un problema de los Estados Unidos. Ahora, cada uno de esos países va a tener una valoración de lo que pasó el domingo en Venezuela, y en base a esa valoración seguirán adelante en lo que ha sido su postura hasta ahora sobre Venezuela, porque además hay cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, la Unión Europea está pendiente de unas sanciones que van a ser no contra Venezuela, ni siquiera contra aspectos que afecten de alguna manera la economía venezolana, sino contra personas, por ejemplo, contra violadores de derechos humanos. Todas estas violaciones que se cometieron durante estos 4 meses de tortura, de crímenes, de todo lo que fue esta represión indiscriminada, bueno, eso van a ser sancionados. Todo lo que tiene que ver con el banqueo de dinero, con la manera como Venezuela se ha convertido en un centro incluso de distribución, en un centro de lavado de dinero de actividades ilícitas como la corrupción, como el narcotráfico. Eso no lo lava un resultado electoral. O sea, la percepción de la comunidad internacional y de los países sobre Venezuela no va a cambiar por un determinado resultado electoral, sobre todo porque además otro componente que hace al sistema electoral venezolano estar bajo sospecha, repito, de la comunidad internacional, es que ni siquiera se quisieron invitar a observadores internacionales imparciales. ¿Por qué no se invita a la OEA? ¿Por qué no se invita a CAPEL? ¿Por qué no se invita a Mercosur? ¿Por qué no se invitan a observadores internacionales que puedan sobre el terreno, in situ, in loco, como dicen en el lenguaje especializado, verificar un determinado resultado? Entonces, repito, esto no le va a lavar la cara al régimen de ninguna naturaleza. Puede que lo prolongue desde el punto de vista interno, puede que obtengan una victoria circunstancial, pero la percepción que la comunidad internacional tiene sobre Venezuela, en cuanto a que no hay separaciones de poder, en cuanto a que el poder electoral es poco transparente, en cuanto a la violación sistemática de los derechos humanos, en cuanto a la poca vigilancia, por decirlo menos, en aspectos sensibles como tráfico de personas, como como narcotráfico, eso no va a cambiar con un resultado electoral. Eso hay que tenerlo muy claro. Y te repito, a veces uno está de acuerdo y a veces estoy en desacuerdo. Yo no creo que el unilateralismo, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos tiende mucho a tomar medidas ellos,
por su cuenta. Yo no comparto eso, pero yo no soy quien para decirle al señor Bush tómela o no la tome. Yo puedo expresar mi opinión, pero eso no va a afectar en absoluto la potestad que tenga Estados Unidos o que tenga la Unión Europea o que tenga Canadá o que tenga Mercosur para fijar sus posiciones sobre Venezuela. Fíjate, Rafael Simón Jiménez, que exdiputado de la Asamblea Nacional, profesor, analista político y reconocido no solamente nacional sino internacionalmente por sus análisis. Estás hablando de que la comunidad internacional no va a cambiar este enfoque por estos resultados, pero ¿en qué puede cambiar la comunidad internacional la situación, por ejemplo, de la Asamblea Nacional con unos resultados como estos? También, porque yo me imagino que la Asamblea Nacional, los diputados de la Asamblea Nacional estaban esperando ese triunfo contundente de esas gobernaciones para tener mucho más fuerza y poder hacer valer esos resultados que tuvieron en el año 2015, viendo cómo se ha desarrollado la situación del país políticamente. Ahora, fíjate tú, chica, hay una cosa que nadie, porque todavía está muy prematuro. Ustedes, por supuesto, están obligados en el día de hoy pues, a iniciar ese debate, pero es muy prematuro. Fíjate tú, hay una interrogante que nadie se ha hecho. ¿Cómo es que el gobierno hace 2 meses para darle una supuesta legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente unas elecciones y se atribuye 8,5 millones de votos y ahora se atribuye en unas elecciones competitivas donde por supuesto tú tienes que poner mucho más interés, mucho más fuerza porque estás compitiendo con un adversario que te quiere desplazar? ¿Cómo es que tú pierdes casi 3 millones de votos? Esa es una interrogante que nadie se ha hecho en Venezuela. Es decir, ¿cómo es que a 2 meses el gobierno pierde casi 3 millones de votos en relación a los votos? Por supuesto que todo el mundo sabe que fueron fraudulentos y que la propia Anual Matic dijo que había habido adulteración. Esto no le va a lavar la cara al gobierno. En el caso de la Asamblea Nacional Constituyente lo que hace es ponerlo más en entredicho, porque como es un gobierno que se declara victorioso en el día de ayer y pierde casi 3 millones de votos de los 8 millones y tantos de votos que se había atribuido. Porque Rafael sacó el partido, ellos sacaron 5 millones, y la mesa de la y la MUD 5.100.000, la diferencia son como 800 y tantos mil votos. O sea, pero la mesa de unidad también perdió votos desde el 2015 hasta este proceso electoral. Son dos cosas distintas en el análisis riguroso. La MUD hizo un proceso interno, es decir, la MUD hizo un proceso que tenía validez para sus partidarios, montó unos centros improvisados en cada esquina, hizo un resultado, pero era un proceso interno de sus partidarios. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente es otra cosa, es una asamblea que tiene carácter institucional y que está supervisado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces no son dos procesos iguales, así hayan perdido votos uno y otro. Este es un proceso oficial y un proceso en el que se eligió una Asamblea Nacional Constituyente que nada más y nada menos que tiene poderes supraconstitucionales, que todo el mundo tiene que subordinarse y plegarse a ella. Entonces, ¿cómo es que a 2 meses un gobierno que se declara victorioso en el día de ayer y que pone el mapa lleno de rojo, cómo es que perdió 2 millones o casi 3 millones de votos en 2 meses y habiendo ganado, incluso habiéndose atribuido la victoria en esta competencia? Entonces, eso, fíjate tú, esa es una cosa que nadie le ha metido en la lupa. Repito, porque quizás el análisis es muy prematuro, estamos recién amaneciendo y fue desconcertante, yo creo que para todo el mundo el resultado. Ahora, cuando tú le metas la lupa, cuando la comunidad internacional le meta la lupa, eso lo que va a hacer es a deslegitimar aún más una Asamblea Nacional Constituyente que todo el mundo sabe que fue electa de manera espuria, de manera tramposa, adulterando los resultados, falsificando, y que se quiere ahora erigir, según dice el gobierno, nada más y nada menos que en una especie de suprapoder al que están subordinados los poderes y los ciudadanos en Venezuela. Ahora, y cuando se le mete la lupa también a los resultados, por ejemplo, en Táchira, que fueron que fue el puntaje fue bien, como dicen por ahí, una paliza, pues, que le dieron a Bielma Mora. Cuando se le mete esa lupa ahí, ¿cuál sería la lectura entonces en medio de, como señala, con un gobierno que tenía el poderío del Estado frente a esa situación? O sea, claro, te estoy llevando a esos extremos, pues. Hay cosas que eran previsibles. La oposición nunca se trazó la idea más allá de lo que digan, porque uno en la campaña electoral dice que va a ganar todo, por supuesto, hasta que se producen los resultados. Pero es que hay cosas que estaban en disputa. Hay cosas que se sabía que había ventaja, por ejemplo, el Estado Táchira, que ha sido un Estado, si los venezolanos hemos sufrido
con toda esta situación. El Estado está Chile es un Estado doble o triple martirizado por todo. Es un Estado que ha sido sometido a lo peor. Y ahí la oposición, como en Mérida, estaba cantado que iba a ganar. Como todo el mundo sabía que el chavismo tenía la primera oportunidad de ganar en Portuguesa, de ganar en Coede, de ganar en Apure, de ganar en El Guárico, de ganar en Trujillo. Aquí lo que llama la atención y lo que pesa sobre el resultado, porque esos estados no pesan en el resultado, porque son estados de muy baja concentración electoral. Lo que pesa en el resultado, repito, es Carabobo, lo que pesa en el resultado es Miranda y lo que pesa en el resultado es Lara. O sea, esos son los estados que realmente llaman la atención, porque el chavismo no que iba a ser barrido del mapa, el chavismo se sabía que tenía fortaleza, que podía ganar Monagas, es decir, había unos estados que estaba claro la opción de cada uno de los contendientes. Ahora, lo que llama la atención, repito, y yo creo que ahí es donde hay que concentrar la lupa, es el resultado en esos tres estados particularmente. En Carabobo, donde, bueno, imagínate tú la cava, pues, de gobernador de Carabobo, pues es algo así como la tapa del frasco, por decirlo en criollo, ¿no? En Miranda, es decir, Lara, donde la ventana... La cava llegó con su burro y todo, porque él se fue en burro para Globovisión. Bueno, que estoy diciendo, ¿no? ojo, porque no me vayan a pensar otra cosa, ¿no? Estaba muy enfático hablando de ese balcón. Que la gente todavía está pensando, está analizando cuál de los dos era el burro. Bueno, ¿qué otro estado? No, esos tres estados son de verdad, porque además son los que cambian la correlación de fuerza, porque son los estados que tienen una población electoral capaz de voltear la elección. Es decir, los demás son estados pequeños, donde efectivamente el chavismo conserva fortaleza, sobre todo por la influencia que el Estado como aparato burocrático y como dispensador de beneficios a través del presupuesto tiene. ¿Y cómo analizas Nueva Esparta? El chavismo tenía la primera opción de ganar, ¿no? ¿Y cómo analizas Nueva Esparta, Rafael Simón Jiménez? Chicos, yo creo que en Nueva Esparta la victoria del chavismo siempre fue un accidente. Es decir, un accidente electoral que obedeció a determinadas circunstancias. Yo creo que ha habido siempre una mayoría favorable a la fuerza democrática. Fíjate que el resultado... Cuando ganó Navarro y cuando ganó el general, yo creo que fueron momentos electorales de bajones, electorales por coyunturas nacionales. Generalmente estas elecciones donde ganaba el chavismo eran elecciones que se hacían después de procesos electorales nacionales donde la oposición tenía un down, pues tenía un bajón. Pero yo creo que en general Nueva Esparta ha sido un estado con un perfil favorable a las fuerzas democráticas y creo seguramente eso fue lo que quedó ratificado. Además, Alfredito Díaz aparecía como un candidato de consenso, con todas las tarjetas, con todas las... O sea, en realidad tenía la primera opción de ganar, y esto lo decían todas las encuestas, ¿no? Fíjate que Alfredo Díaz gana con 117.430 votos. Estos números los estamos sacando de acá desde la página del Consejo Nacional Electoral. Carlos Mata Figueroa pierde con 107.316 votos. Las encuestas le daban 27 puntos por encima. Era lo que circulaban las encuestas a favor de Alfredo Díaz en los cierres, pues, en los cierres prácticamente en las últimas 2 semanas. Entonces, claro, estamos analizando, aunque tú digas que es prematuro, bueno, al menos los números en este momento, pues, poniéndolos al tapete, después encantando todo ese tipo de cosas. Fueron 4 puntos de diferencia prácticamente que por los que ganó Alfredo Díaz a Carlos Mata Figueroa, aun cuando el tema, sabes, que tiene que ver con misiones, con movilización de gente. Es que los estados pequeños, yo soy de Barinas, vengo ahorita de Barinas. En esos estados, el peso del ejercicio del poder es muy grande por la vía de la dispensa, de las misiones, de los cargos públicos, incluso también no hay que descartar, porque ¿qué es lo que es el PCV? El PCV es un partido muy extraño, porque el PCV no es un partido como los partidos que hemos conocido tradicionalmente en Venezuela y los que se conocen en el mundo. Un partido una organización que tiene que tener una dirección colectiva, que tiene que tener un programa, que tiene que tener una doctrina, que tiene que tener una organización social. El PCV es una maquinaria estatal, o sea, una maquinaria mantenida del Estado. ¿Qué es el PCV? El PCV es el CNA, el PCV es PDVSA, el PCV son los ministerios, el PCV es el peso burocrático de las gobernaciones. Es un partido paraestatal, o sea, un partido que vive del Estado. Y eso no es cualquier cosa, porque entonces tú tienes no solamente los recursos del proselitismo, sino los recursos de la movilización, porque además mira, yo combatí duro el bipartidismo, los 40 años del bipartidismo yo fui de oposición a Acción Democrática de Acopey.
Pero debo decir que lo que nosotros vemos ahora en materia de ventajismo electoral, en materia de utilización inescrupulosa a la luz del día, descarada, de los autobuses, de los camiones, del presupuesto, de todo eso, el Estado, eso no se ha visto nunca en Venezuela. Es una cosa realmente grotesca. Entonces todo eso tiene que tener un peso, sobre todo el día electoral, sobre la movilización. Por eso te digo, es posible que ventajas que se veían muy grandes en las encuestas, luego se acorten el día electoral. Lo que no es posible es que todo eso lo acortes y lo voltees completo, y mucho menos el Estado, porque Carabobo, por ejemplo, y Aragua incluso, son estados, y Lara incluso, y Miranda también, son estados que tienen una base industrial importante, y donde hay mucha gente autónoma, gente que no vive del Estado, donde hay una clase media, a pesar de que está menguante económicamente, una clase media organizada, actuante. Entonces, esos no son estados donde el peso del gobierno sea determinante. Por eso es que llama la atención. Incluso se me había olvidado Aragua, pero Aragua lo metería también en el análisis. Es decir, Aragua, Carabobo, Lara y Miranda son los 4 estados que voltean. Mira, si esos estados lo hubiera ganado la oposición le saca 2 millones de votos de ventaja al gobierno. Ahí es donde está concentrado el tema de aclarar. Te repito, nadie está de antemano ni descalificando ni poniendo en duda. Simplemente es un recurso electoral, además que está en las leyes electorales y está en la Constitución. Y además, el derecho de cada quien que compite a pedir que se aclare y a pedir que se verifique, que se hagan las auditorías, que se hagan las comprobaciones, simplemente para que todos quedemos en paz, vamos a decirlo así. Bueno, y ahí es donde está gran parte de la concentración electoral del país, claro, esos estados. Ese es el tema. Ese es allí es donde está el foco del análisis. Ahora, queríamos también tocar, porque dentro de las gobernaciones que gana la oposición, la mayoría quedó en manos de Acción Democrática. O sea, Primero Justicia quedó prácticamente solo con el Zulia. Esto vendría a reivindicar a los ADECOS como primera fuerza política nacional. ¿Qué lectura le des tú a esto, Rafael? Sobre todo para un acercamiento, porque el gobierno puede decir ahora, bueno, si las elecciones eran para marzo, a lo mejor con esto dice, bueno, vamos a hacerla en diciembre. Alcaldes en marzo y presidenciales para diciembre. Bueno. ¿Cómo se barajaría entonces ahora las caras de los candidatos para las próximas elecciones luego de esto, Rafael Simón? Mira, 2 cosas para analizar lo que están planteando. En primer lugar, la Acción Democrática llevaba 12 candidatos, o 12 candidatos. Era natural, pues el partido que más obtuviera también ganadores, pues 12 nominados y obtuvo 4 gobernaciones. Yo no le doy a eso la lectura que la gente le dio, que vuelve Acción Democrática, que es el poderoso partido Acción Democrática. Yo eso no lo creo, o sea, y yo no tengo nada, por supuesto, contra Acción Democrática. Simplemente que uno trata siempre, más allá de la pasión y de la parcialidad política que uno tiene y el pensamiento político que uno tiene, cuando le toca ser analista, yo creo que uno debe ser objetivo. Acción Democrática tiene concentrada su fuerza en estados relativamente pequeños también. Es decir, cuando tú vas a los votos, por ejemplo, Primero Justicia duplicó y más a Acción Democrática en los resultados de las internas de la oposición. Por supuesto, Acción Democrática saca 12 gobernaciones, entonces la noticia es esa. Ganaron los ADECOS, vuelven los ADECOS, se fortalecieron los ADECOS. Pero Will Combat, como tiene la Will Combat, se anda diciendo los ADECOS. Sí. Bueno, yo sobre eso, yo no tengo ninguna, yo no tengo ninguna ni aversión, como no tengo tampoco ninguna simpatía especial tampoco por Primero Justicia. Así yo soy un hombre de un pensamiento ideológico muy bien perfilado y por supuesto tengo mi conducta y mi posición, pero trato de ser, te repito, cuando funjo de analista trato de ser lo más objetivo posible. Entonces, yo creo que en las elecciones de la oposición, que tanto se palabrió de que Acción Democrática iba a obtener la victoria contundente, por supuesto, obtuvieron mucho más nominaciones, sobre todo los estados relativamente más pequeños. Y bueno, en relación con el tema de lo que viene ahora, Exacto. Bueno, yo creo que el gobierno, evidentemente, para eso no se necesita ser demasiado avispado para saber que le van a meter el acelerador al tema electoral. Ahora, Claro. vamos a ver, repito, por eso es que es muy prematuro, porque hay que esperar ver todas las reacciones adentro y las reacciones afuera. Porque el gobierno, la situación angustiosa que tiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del abastecimiento, desde el punto de vista del caos en que está el país, no lo va a mejorar ni este resultado ni ningún otro resultado. Entonces, es una victoria, yo diría que es una victoria pírrica, bueno, es una victoria electoral, pero eso no cambia en absoluto el cuadro real del país, de calamidad, de sufrimiento, de padecimiento, de cola, de todo ese mundo en el que estamos todos los venezolanos. Te repito, ¿quién va a ignorar eso? Todo eso no es la posición de un opositor, esa es la vida diaria de todos los venezolanos que nos hemos desmejorado
algunos hasta el hambre, pues, en su condición de vida, en su calidad de vida. Entonces, eso va a seguir, porque el gobierno no tiene ni los recursos, ni la intención, ni la posibilidad de cambiar las cosas en Venezuela. Entonces, yo no creo, te repito, más allá de una victoria circunstancial electoral, yo no creo que estas cosas cambien demasiado el panorama en Venezuela. Lo que le convendría al gobierno, si fuera sensato, es buscar un acuerdo político que permita normalizar la vida del país, que permita restablecer el respeto institucional en el país y que permita establecer un cronograma pactado de los procesos electorales que faltan. Ahora, repito, eso es lo que le convendría al país y yo creo que lo que le convendría a ellos mismos. Como ellos generalmente hacen lo contrario, pues nada de raro tiene que aceleren, metan el acelerador creyendo que esta victoria, repito, que habrá que validarla desde el punto de vista de comprobar sus resultados, les puede dar una ventaja para ellos pasarle por encima al país, porque además, cuando tú te pones a ver los dos bloques, siguen siendo dos bloques equivalentes, incluso si nosotros tomáramos por bueno los resultados electorales del día de ayer, son dos bloques del mismo tamaño. Por eso es que en Venezuela, lo único que puede echar este país para adelante, lo único que puede sacar este país del caos, lo único que puede sacar este país a las calamidades que nosotros vimos, es un gran acuerdo entre los factores políticos para respetarse y para lograr unos acuerdos mínimos en materia económica, en materia social. Ese es el único camino que tiene Venezuela, es ese. El camino de creer que un sector va a aplastar el otro, que va a hegemonizar, que lo va a liquidar, bueno, ese fue el camino recorrido por Hugo Chávez y eso fue lo que nos trajo hasta aquí, al desastre, al caos, a la destrucción, a la ruina, a todas esas cosas. Entonces, bueno, el gobierno deberá hacer la lectura que ellos quieran. Repito, ellos generalmente van contra el sentido común, pero si por allá, en un hálito, en la última neurona de su cerebro, tuvieran un poquito de equilibrio, tuvieran un poquito de sindéresis y de inteligencia, ellos lo que tendrían que hacer es perseverar en el camino de tratar de construir unos acuerdos políticos que le permitan al país una ruta electoral consensuada y que le permitan unos acuerdos mínimos en materia económica, social, institucional, moral, en todas esas cosas y las cuales Venezuela no tiene ninguna posibilidad de mejorar. Bueno, Rafael Simón Jiménez, agradecemos esta entrevista. Vale, mucho gusto de hablar con ustedes, encantado. A nosotros también nos encanta, vale. No, vale, hablas como uno. Rafael Simón es como tú. Chao, nada, mucho gusto. Un gran abrazo, Rafael Simón Jiménez.